El multimillonario quedó paralizado de asombro al encontrarse con una joven jardinera que era el vivo retrato de la mujer que había amado en su juventud, luciendo incluso el mismo colgante que él había entregado a su amada hace más de 2 décadas. Selene siempre tuvo un destello particular en sus ojos cuando hablaba de la naturaleza. Su infancia transcurrió entre prados, espacios abiertos y los cuidados jardines que su madre y su abuelo mantenían con esmero. Sin embargo, la vida dio un giro cuando su abuelo, debilitado por los años y una enfermedad persistente, requirió atención continua. Los modestos ingresos de la familia no bastaban para sufragar los gastos médicos y las necesidades cotidianas. Selene resolvió que era el momento de buscar horizontes más amplios en la metrópoli, donde el dinero parecía multiplicarse. Arribó a la ciudad con una maleta cargada de ropa modesta, un diario repleto de apuntes sobre botánica y un corazón cargado de esperanzas. Aunque consciente del valor de su experiencia en jardinería, desconocía cómo abrirse camino rápidamente en un ambiente tan vasto y anónimo. Tras días de búsqueda exhaustiva y varias noches en una habitación económica, Selene topó con una vacante de jardinera en una comunidad de viviendas. La entrevista corta y cordial fue dirigida por la señora Ana, una administradora amigable del complejo. Impresionada por el fervor y dedicación de Selene hacia el cuidado de plantas, la señora Ana la contrató sin titubeos. «Hay algo en ti, querida. El puesto es tuyo», afirmó con una sonrisa. Selene se puso manos a la obra de inmediato. Aunque los jardines del complejo eran sencillos, los enriqueció con su encanto particular. Sus manos parecían fusionarse con la tierra y cada flor que cuidaba brotaba exuberante. Las flores desplegaban tonos más brillantes, los árboles se veían más robustos y los arbustos dibujaban patrones estéticos. No tardaron los residentes en percibir los cambios y empezaron a elogiar a la nueva jardinera. «Los jardines nunca han lucido tan espléndidos», comentaban. «¿Quién es esa joven que ha revivido nuestro entorno?». Los halagos eran recibidos por Selene con una sonrisa reservada, aunque por dentro cada palabra de reconocimiento la llenaba de orgullo y la acercaba más a su objetivo de proveer para su familia. Además de sus labores en el complejo, Selene comenzó a realizar trabajos ocasionales en casas vecinas, aplicando el mismo esmero y atención a cada jardín que tocaba. Su reputación floreció rápidamente en la zona, y cada tarea bien realizada no solo expandía su renombre, sino que también engrosaba sus ingresos, tan esenciales en aquel momento. Regularmente enviaba dinero a su madre junto con cartas llenas de afecto, relatando sus avances y asegurando que tiempos mejores estaban al alcance. Los ingresos de Selene eran vitales. No solo cubrían sus gastos personales, sino que también simbolizaban la esperanza de poder financiar el tratamiento médico de su abuelo y permitir que su madre pudiese cuidarle sin el peso de las preocupaciones económicas. Cada moneda ganada era un triunfo, un paso hacia un futuro más seguro para sus seres queridos. A pesar de los frutos de su esfuerzo inicial, Selene era consciente de que el camino adelante seguía siendo arduo. El trabajo exigente y la responsabilidad de mantener los jardines ajenos demandaban no solo destreza, sino también una gran dosis de paciencia y fortaleza. No obstante, su determinación férrea y la urgencia de asegurar un bienestar económico para su familia la motivaban a persistir y perfeccionar sus habilidades constantemente. Una mañana, mientras cuidaba meticulosamente un seto de rosas, una figura familiar apareció de forma inesperada. Era doña Ana, quien se acercó con un sobre en la mano. «Selene, cariño, esto es algo fuera de lo común. El señor Federico Rossi, propietario de la distinguida mansión en la cima de la colina».
Ha oído maravillas sobre tus habilidades y quisiera que te encargues de sus jardines. Me han dicho que ofrece una remuneración muy atractiva. El corazón de Selene latió con fuerza. Conocía bien a Federico Rossi, célebre por su enorme riqueza y su naturaleza introvertida. Esta era la oportunidad que había estado aguardando, la posibilidad de obtener los recursos necesarios para garantizar finalmente la estabilidad y el bienestar de su abuelo. Aceptó la oferta con agradecimiento y firmeza, preparándose para abordar este nuevo reto que la esperaba en la residencia de Federico Rossi. Al llegar a la opulenta mansión de Federico Rossi, Selene sintió una mezcla de ansiedad y entusiasmo. La majestuosidad del lugar era palpable. Grandes portales de hierro forjado se abrían para revelar una avenida flanqueada por árboles añosos que conducían a la entrada principal. La estructura misma de la mansión imponía respeto, con sus muros de piedra gris y ventanas elevadas cubiertas por cortinas de terciopelo pesado. Recibida por un empleado de la casa, Selene percibió inmediatamente el contraste entre este entorno y los jardines más humildes en los que había trabajado. Pronto fue presentada a Marta, la encargada de la casa, una mujer de mediana edad que, aunque de semblante serio, no parecía inhóspita. «Bienvenida, Selene», expresó Marta con una sutil inclinación de cabeza. «Empezarás mañana. Hoy te guiaremos por los jardines y te presentaremos al resto del equipo». Paseando por los amplios terrenos de la propiedad, Selene quedó cautivada por la belleza y el potencial oculto de los jardines, que claramente habían sido algo olvidados, pero que con dedicación podrían revivir espléndidamente. Durante el recorrido se toparon con Mateo, el jardinero jefe, un hombre corpulento, de cabello gris y manos endurecidas por el trabajo constante. «Así que tú eres la nueva colaboradora», comentó con una sonrisa acogedora. «Bienvenida. Vamos a necesitar bastante ayuda para restaurar todo esto». Mientras Selene evaluaba las áreas que requerían urgente atención, notó que los empleados susurraban con curiosidad acerca de su enigmático patrón. «Federico Rossi es un personaje bastante misterioso», mencionó Mateo mirando al horizonte. «Es hombre de pocas palabras y mucho trabajo. Nunca se casó, ni tuvo hijos. Parece que no ha amado a nadie desde un suceso trágico en su juventud», continuó compartiendo. «A pesar de su fortuna, es un solitario por naturaleza. Prefiere sumergirse en la lectura y sus documentos que en los eventos sociales. A pesar de que la mansión frecuentemente alberga a invitados distinguidos, él rara vez se une a las celebraciones». Diego, encargado del mantenimiento general, se unió a la conversación con voz baja, añadiendo: «Hay quienes creen que lleva consigo una profunda tristeza, un recuerdo o alguien del pasado que jamás logró dejar atrás». La curiosidad de Selene por Federico Rossi se intensificaba con cada historia susurrada y cada mirada esquiva de sus compañeros. ¿Qué tipo de hombre era capaz de generar tal aura de misterio y reticencia incluso entre quienes lo servían? Al concluir su primera jornada, aunque físicamente agotada, Selene se encontraba emocionalmente estimulada y lista para embarcarse en la tarea que tenía por delante. Los jardines, aunque descuidados, brillaban con un potencial que solo necesitaba ser liberado, y las enigmáticas historias sobre su nuevo empleador solo avivaban su entusiasmo por el desafío. Estaba convencida de que revitalizar esos jardines no solo sería su responsabilidad profesional, sino también una ocasión para inyectar vida y luz en un entorno marcado por el silencio y el enigma. Con el alba de su primer día oficial, Selene llegó a la mansión de Federico Rossi cargada de determinación y entusiasmo. Era aún oscuro cuando cruzó los portales, pero estaba resuelta a comenzar su labor y marcar la diferencia.
Los jardines, extensos y algo dejados, la recibieron, ofreciéndole el escenario perfecto para desplegar su habilidad y pasión por la jardinería. A medida que el sol comenzaba a asomar, ella ya estaba inmersa en su labor. Sus manos se movían con la habilidad y la precisión que solo años de experiencia pueden conferir. Con cada día que transcurría, Selene profundizaba más en su trabajo, transformando gradualmente la estética del lugar. Las plantas, antes lánguidas, renacían vigorosas bajo su cuidado. Las flores desplegaban una paleta de colores vivaces y los arbustos se moldeaban en siluetas artísticas y elegantes. Los colaboradores de la mansión quedaron asombrados por la velocidad y habilidad con la que Selene revitalizaba el jardín. Mateo, el jardinero jefe, la observaba con respeto y admiración. «Realmente tienes un don excepcional», le comentó un día, mientras revisaban un seto de rosas que ahora lucían más vibrantes que nunca. «No he visto a nadie que maneje las plantas con la destreza que tú lo haces». Incluso Marta, la seria ama de llaves, se vio movida por los cambios, comentando con un atisbo de sonrisa: «Los jardines están espléndidos. Estoy segura de que el señor Rossi quedará muy complacido». Federico Rossi, un hombre de costumbres solitarias y poco dado a mostrarse, solía pasar mucho tiempo en su oficina o fuera en viajes de negocios. No obstante, las transformaciones en el jardín captaron su atención. Una tarde, tras volver de un viaje, decidió recorrer los jardines renovados. Paseando por los senderos, observaba atentamente cada detalle: las flores en su máximo esplendor, los arbustos perfectamente podados y el aroma de las plantas inundando el aire con su dulzura envolvente. Sentía una melancolía suave, un eco de días pasados cuando los jardines bien cuidados tenían un significado más profundo para él. Impulsado por el deseo de expresar su gratitud personalmente a la nueva jardinera por su magnífico desempeño, Federico se dispuso a encontrar a Selene. La localizó cerca de una fuente, concentrada en la disposición de un parterre. Se aproximó con cautela, sus pasos casi inaudibles sobre la piedra. «¿Eres Selene, cierto?», inquirió, su voz baja rompiendo la concentración de ella. Sorprendida, Selene se puso de pie de inmediato, limpiando sus manos manchadas de tierra en el delantal. «Sí, señor. ¿En qué puedo asistirle?», respondió, su voz tintada de nerviosismo ante la inesperada presencia del distinguido señor Rossi. Federico la observó detenidamente y por un momento el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se fijaron en el rostro de Selene y un shock profundo lo sacudió. Ella era idéntica a Marta, su novia fallecida. El cabello, los ojos, la sonrisa de Selene, todo en ella evocaba la imagen de la mujer que había amado profundamente. «Lo siento», susurró Federico, visiblemente turbado. «Me recuerdas mucho a alguien que fue muy importante para mí hace años». Selene se sintió sorprendida y algo confusa, pero mantuvo su compostura. «Espero que traiga buenos recuerdos», respondió intentando suavizar la atmósfera. Federico, todavía conmovido por el encuentro, asintió ligeramente. «Tu labor aquí es excepcional, Selene. Los jardines nunca han lucido tan hermosos», logró articular con voz calmada. «Continúa con el excelente trabajo». Con una sonrisa tímida, Selene agradeció. «Gracias, señor Rossi. Es un privilegio poder atender estos jardines». Federico sintió un escalofrío involuntario y se retiró lentamente, su mente revuelta por los recuerdos de Marta y la desconcertante similitud de Selene con ella. Sabía que necesitaba respuestas, pero también entendía que aquel no era el momento para indagar más. Mientras Selene retomaba sus labores, desconocida del profundo efecto que había tenido en Federico, la mansión parecía envuelta en un nuevo tipo de quietud. El dueño, ya de por sí una figura solitaria,
parecía sumirse aún más en sus pensamientos. Por su parte, Selene, inmersa en su trabajo, estaba ajena a las turbulentas emociones que había suscitado en su empleador. Los jardines bajo su cuidado prosperaban, al igual que algo más sutil y silencioso que empezaba a tomar raíz en los vastos y tranquilos espacios de la residencia. Con cada nuevo amanecer, los jardines de la mansión de Federico Rossi se transformaban aún más bajo el esmero de Selene, desplegando un caleidoscopio de colores y una sinfonía de aromas que parecían anunciar un renacer. No obstante, Federico se encontraba perturbado, incapaz de desviar sus pensamientos de Selene y de su impactante parecido con Marta. Finalmente, resolvió que necesitaba conversar otra vez con ella, no solo para elogiar su magnífico desempeño, sino también para explorar la desconcertante conexión que sentía. Observó a Selene desde la distancia mientras ella se ocupaba de un parterre junto a la imponente fuente del jardín. Avanzó hacia ella con pasos firmes, aunque su corazón se debatía entre la ansiedad y la curiosidad. Al aproximarse, trató de prepararse para el diálogo que estaba a punto de tener, buscando en su mente las palabras adecuadas que pudieran desvelar el misterio de sus sentimientos y quizás, al mismo tiempo, revelar algo más sobre la enigmática jardinera que había llegado a su vida tan inesperadamente. Selene, la voz de Federico, irrumpió en el silencio y ella se giró, sorpresa de encontrarlo tan cerca. Tu dedicación a este jardín ha sido sobresaliente. Realmente lo has transformado en un paraíso. Es un honor para mí, señor Rossi, contestó Selene, su rostro iluminado por una sonrisa reservada. Me encanta atender a... Pero antes de que pudiera terminar, Federico la interrumpió, su mirada anclada en su rostro. Entonces, sus ojos cayeron sobre el colgante con forma de luna que adornaba su cuello. El efecto fue como un relámpago. Sus ojos se abrieron de par en par y parecía como si el suelo se balanceara a sus pies. «Ese colgante», exclamó Federico retrocediendo instintivamente. La visión de la joya desencadenó un torrente de recuerdos. Era el mismo que había obsequiado a Marta en un lejano cumpleaños. Selene, percibiendo el abrupto cambio en su semblante, se inquietó. «Señor Rossi, ¿se encuentra bien?», inquirió, llenando el aire de preocupación. Federico trató de recomponerse, aunque las emociones lo embargaban profundamente. «¿Me recuerdas a alguien?», confesó con voz trémula. «A alguien de mi pasado, y ese colgante es igual al que ella llevaba». Selene permaneció inquieta y perpleja. «No sé qué decir, señor. Este collar es un regalo de mi madre». Federico se vio invadido por un torbellino de emociones y confusión. «Selene, es importante que hablemos a solas», dijo intentando mantener la voz firme. «Ven conmigo, por favor». Aunque reticente, Selene asintió. Federico la guió a través de los pasillos serenos y decorados hasta su despacho. Cerró la puerta cuidadosamente, sellando un espacio de confidencialidad y reflexión. «Toma asiento, por favor», propuso Federico, señalando una silla frente a su escritorio. Con cierta vacilación, Selene se sentó, mientras Federico permanecía de pie un momento más, llenando sus pulmones de aire. Finalmente, se sentó tras el escritorio y se tomó un instante en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos y emociones. Era el momento de abrir su corazón sobre su historia pasada, sobre aquella mujer que había marcado su vida. Inspiró profundamente, reuniendo el valor para empezar a hablar. «Selene, lo que estoy por compartir contigo es profundamente personal y me afecta cada vez que lo recuerdo», empezó Federico, su voz teñida de sentimientos intensos. «Hace años conocí a una mujer llamada Marta. Ella capturó mi corazón como nadie antes».
Selene lo miraba fijamente, presintiendo la importancia de sus palabras. Federico prosiguió, su mirada perdida en el pasado. A los 25 años, me encontraba trabajando en una cafetería modesta de la ciudad. No era el trabajo de mis sueños, pero era lo único que había encontrado en aquel entonces. Marta, por su parte, tenía 23 años y había llegado de un pequeño pueblo para estudiar y buscar nuevas oportunidades en la metrópoli. Ella también se empleó en la cafetería y fue allí donde nuestros caminos se cruzaron. Federico se detuvo un momento, esbozando una sonrisa al recordar esos primeros encuentros con Marta. Ella era única, con una risa que llenaba de luz los rincones más oscuros y un entusiasmo por la vida que me inspiraba. Era inevitable, me enamoré perdidamente. Nuestra relación se intensificó rápidamente. Aprovechábamos cada instante juntos, descubriendo rincones de la ciudad, compartiendo nuestras esperanzas y planes a futuro. Para economizar decidimos mudarnos juntos. Esto no solo nos ayudaba a ahorrar en alquiler, sino que también nos daba la oportunidad de fortalecer nuestro vínculo diariamente. Los ojos de Federico se humedecieron al evocar esos recuerdos agridulces. Para el 24º cumpleaños de Marta, decidí sorprenderla con algo que demostrara cuánto significaba para mí. Encontré un delicado collar con un dije en forma de luna, sencillo pero encantador, que me recordó inmediatamente a ella. Solía decirle que era como la luna, capaz de hacer brillar la más oscura de las noches. Tomó una profunda respiración antes de seguir contando. En su cumpleaños preparé una cena especial y al finalizar la velada le entregué el collar. Al abrir la caja y verlo, sus ojos se iluminaron. Le susurré: «Nada adorna la noche como la luna, y nadie ilumina mi vida como tú». Aquel momento fue simplemente perfecto. Marta lloró de alegría y me abrazó fuerte, prometiéndome que jamás se quitaría el collar. Selene, con la voz entrecortada al escuchar la narración, se tocó instintivamente el collar alrededor de su cuello, el mismo que su madre le había entregado. Comenzaba a comprender la profundidad del vínculo entre Federico y Marta. Durante unas vacaciones universitarias, Marta había decidido visitar a sus padres en el campo. Aunque me sentía ansioso, entendía su necesidad de estar con su familia. Desgraciadamente, ella nunca volvió. Unos días después, una llamada de sus padres me destrozó la vida. Marta había fallecido en un trágico accidente, ahogada mientras nadaba en un arroyo cerca de su casa. Aquello me devastó completamente. Me sentí desmoronarme, irreconocible desde entonces. La voz de Federico se quebró al evocar el inmenso dolor que lo invadió tras la pérdida. No lograba volver al restaurante. Cada esquina, cada risa de los clientes, cada plato que servíamos me traía recuerdos de Marta. Era insostenible y supe que necesitaba un cambio radical para sobrellevar el duelo. Tras tomar un sorbo de agua, Federico continuó su relato. Utilicé los ahorros que habíamos juntado para abrir una pequeña bodega. Empezó siendo un modesto puesto de venta de artículos esenciales, pero le dediqué todo mi empeño y energía. Me sumergí en el trabajo, ocupando cada minuto para no pensar en el vacío que Marta había dejado atrás. Con el tiempo, mi esfuerzo dio frutos. El negocio prosperó gracias a la confianza de la clientela y la calidad del servicio que ofrecía. La bodega pronto se convirtió en un establecimiento clave en el barrio. Este éxito inicial me impulsó a expandirme y poco a poco fui abriendo más tiendas, desarrollando una cadena de supermercados que se extendió por toda la región. A pesar de mis triunfos, la ausencia de Marta siempre lanzó una sombra larga y oscura sobre mis días. Su recuerdo creó un hueco que parecía imposible de llenar. Pero luego llegaste tú, portando su misma mirada, llevando un collar idéntico. Las similitudes son demasiadas para ser meras coincidencias.
Selene sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. «Señor Rossi, mi madre se llama Marta. Está viva. Se encuentra cuidando a mi abuelo en el campo. Siempre me contó que pasó sus años de juventud en la gran ciudad, aunque rara vez hablaba de aquella época». Federico permaneció callado, dejando que la impactante noticia calara hondo. «Selene, ¿quieres decir que tu madre es Marta? Esto parece increíble, y al mismo tiempo todo encaja. El collar, el parecido, el nombre». Selene asintió, todavía sacudida por la revelación. «Sí, señor. Mi madre siempre decía que ese collar era un regalo de alguien a quien quiso mucho, pero nunca reveló su nombre». Federico experimentó un remolino de emociones. «Selene, tenemos que esclarecer esto. Es necesario que hablemos con tu madre y descubramos la verdad. Pero por ahora, gracias por compartirlo. Tus palabras me han dado una esperanza que no había sentido en mucho tiempo». Selene sonrió, limpiándose las lágrimas. «Por supuesto, señor Rossi. Averiguaremos la verdad juntos». Así, con corazones afligidos, pero a la vez esperanzados, Federico y Selene comenzaron a trazar un plan para desvelar el enigma que entrelazaba sus historias. Permanecieron en silencio durante unos minutos, cada uno sumergido en sus pensamientos. Las revelaciones y coincidencias recientes parecían cernirse sobre ellos como una bruma espesa, empañando la claridad de sus mentes. Finalmente, fue Federico quien rompió el silencio. «Selene, tenemos que llegar al fondo de esto. Las coincidencias son demasiadas para ser ignoradas. Tengo una propuesta. Viajemos al pueblo donde creció tu madre. Necesitamos hablar con ella en persona y comprender qué sucedió exactamente». Selene, aún asimilando la situación, miró a Federico y notó la firmeza en su mirada. «Estoy de acuerdo, señor Rossi. Debemos esclarecer estas dudas. Mi madre es la única que tiene las respuestas que buscamos». Federico asintió, invadido por una sensación de urgencia y esperanza que hacía tiempo no sentía. «Perfecto. Saldremos mañana temprano. Yo organizaré todo. Prepárate para el viaje». Selene expresó su gratitud y se levantó para marcharse con la mente puesta en lo que les esperaba. «Me alistaré. Gracias, señor Rossi». «Por favor, dime, Federico», contestó él, esbozando una tímida sonrisa en un intento por suavizar la atmósfera cargada. Con una sonrisa correspondida, Selene abandonó el despacho, dejando a Federico solo con sus reflexiones. Caminó hacia su habitación, sintiendo cómo el día le había dejado un pesado fardo. Al tumbarse en la cama, su mente bullía, imágenes de su madre, el misterioso collar y las numerosas historias que había absorbido se entrelazaban en sus pensamientos. ¿Dónde encajaba todo esto? Por su parte, Federico se encontraba igualmente perturbado. Recostado en su lecho, el sueño le era esquivo. Su cabeza se inundaba con visiones de Marta, las últimas palabras de Selene y una serie de coincidencias inexplicables. ¿Sería posible que Marta siguiera con vida? Y de ser así, ¿por qué no había vuelto a su lado? Cada idea parecía engendrar más interrogantes sin respuestas. La noche se extendió tortuosamente para ambos, Federico y Selene, revolviéndose en sus camas, cada uno luchando por conciliar el sueño mientras las horas se deslizaban lentamente y sus mentes intentaban descifrar qué les reservaba el destino. Al fin despuntó el alba, portadora de nuevas esperanzas y la inquietante anticipación de un viaje que podría alterar sus vidas para siempre. Bajo un cielo despejado y refrescante, Federico y Selene dejaron la opulencia de la mansión rumbo a un pintoresco pueblito. Federico,
al volante de un vehículo lujoso y confortable, se concentraba en la carretera mientras Selene se dejaba cautivar por el paisaje cambiante más allá del cristal. La metrópoli se esfumaba tras ellos, dando paso a extensos campos y onduladas colinas, un telón de fondo que evocaba la calidez del hogar para Selene. Durante el trayecto, Selene comenzó a evocar su niñez en el campo. Siempre he sentido un cariño especial por las plantas. Mi madre me inculcó el amor por el jardín desde muy joven. Pasábamos largas tardes juntas, sembrando, regando y recolectando lo sembrado. Mi abuelo, por su parte, me enseñó sobre los secretos de la naturaleza. Solía decir que las plantas saben comunicarse de formas sutiles si solo aprendemos a escucharlas. Federico la observó con una sonrisa, admirando el brillo en los ojos de Selene al compartir estas memorias. Parece que tu niñez fue alegre a pesar de todo. Sí, Selene asintió con una sonrisa teñida de nostalgia. Fue una época sencilla, pero repleta de cariño. Crecer en la granja fue maravilloso. Siempre he encontrado consuelo en el abrazo de la naturaleza. El diálogo se desplegó con facilidad, aunque ninguno de los dos podía apartar de su mente la creciente ansiedad. Federico se sentía inquieto ante lo que podrían descubrir sobre Marta, mientras que Selene temía la posible reacción de su madre al reencontrarse con Federico. Las incógnitas que flotaban entre ellos hacían que la tensión se acrecentara con cada kilómetro que devoraba el coche. Las interminables horas en carretera se deslizaron con lentitud. Federico manejaba con decisión, aunque su mente estaba turbada por pensamientos incesantes. La idea de que Marta pudiera estar viva y hubiera ocultado su verdad todos estos años resultaba casi intolerable para él. Mientras tanto, Selene trataba de mantener la serenidad, aunque su corazón palpitaba con fuerza ante la expectativa de reencontrarse con su madre y las posibles revelaciones que esperaban. Finalmente, tras un largo recorrido, el coche giró hacia el pintoresco pueblo. Las callejuelas, estrechas y bordeadas de árboles, conducían a través de un paisaje de viviendas sencillas y acogedoras que desprendían una sensación de paz profunda. Selene dirigió a Federico por estos senderos hasta alcanzar la propiedad de su familia. La granja se reveló como un refugio acogedor. Extensos campos verdes, árboles frutales dispersos y un jardín meticulosamente cuidado. La casa, de construcción sencilla y madera, con un porche acogedor, parecía extender una invitación tácita a sentarse y disfrutar del entorno. Al llegar, Selene experimentó un torbellino de alivio y nerviosismo. Regresaba al que siempre consideró su verdadero hogar, aunque las circunstancias ahora eran extraordinariamente distintas. Federico aparcó el vehículo y ambos descendieron, llenando sus pulmones con el aire fresco y puro del campo. Con una mirada hacia Federico, Selene esbozó una sonrisa, intentando infundir confianza en ambos ante lo que estaba por venir. «Bienvenido a mi hogar, Federico. Vamos a desentrañar la verdad juntos». Federico asintió, consciente del peso de lo que estaban por descubrir. Avanzaron hacia la puerta principal, preparados para enfrentar las revelaciones que esperaban dentro y desvelar el enigma que tan sorpresivamente había entrelazado sus vidas. Al llamar a la puerta, Selene exclamó: «¡Mamá!». La puerta se abrió lentamente, dejando ver a Marta, la madre de Selene. El paso del tiempo la había tratado con cierta gentileza, aunque las huellas de una vida de adversidades y secretos aún marcaban su expresión. Sus ojos se ensancharon al reconocer a Federico, y por un instante el tiempo pareció congelarse. «Marta», dijo Federico, su voz quebrada por la incredulidad y la emoción, «¿eres tú realmente?».
Con la mano cubriéndose la boca y las lágrimas asomando en sus ojos, Marta luchaba por mantener la compostura. Entre susurros entrecortados, Federico continuó: «No puedo creerlo». Selene permanecía en un silencio respetuoso, asimilando la intensidad del reencuentro. A lo largo de su vida, había oído numerosas historias sobre el padre que nunca conoció, pero nunca imaginó que su encuentro estaría tan repleto de emociones palpables. Federico dio un par de pasos hacia adelante, todavía incrédulo. «Has estado viva todo este tiempo. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué me dejaste creer que habías muerto?» Justo cuando Marta iba a hablar, en el umbral se materializó una figura, un hombre mayor sosteniéndose con un bastón. Era Carlos, el padre de Marta. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y remordimiento. «Marta, ¿quién es este hombre?», inquirió con la mirada clavada en Federico. Marta se pasó la lengua por los labios secos, intentando reunir el valor para contestar. «Papá, él es Federico, el hombre a quien amé y que creí que nunca más volvería a ver. Y ella es Selene, nuestra hija». El color desapareció del rostro de Carlos, que tambaleó ligeramente. «¿A qué? Federico, Selene. ¡Oh Dios, qué hemos hecho!». Federico, con el rostro contraído por la ira y la confusión, avanzó un paso hacia Carlos. «Lo sabías, sabías todo y me hiciste pensar que Marta había muerto. ¿Por qué?». Carlos tomó una profunda inhalación, esforzándose por mantenerse sereno. «Por favor, Federico, escucha mi razón. Hice lo que creí necesario para salvaguardar a mi hija y a nuestro hogar. Cuando Marta regresó durante las vacaciones y nos confesó que esperaba un hijo, el temor se apoderó de ella. Estaba aterrada pensando en tu reacción y las repercusiones en sus vidas». En ese momento Marta interrumpió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Yo quería regresar a ti, Federico, pero mi padre persuadió para que me quedara. Argumentó que sería más seguro, tanto para mí como para el niño. Creía que no podrías aceptar nuestra situación, que sería demasiado complicado para ambos». Federico negó con la cabeza, aún en shock. «¿Y optaron por engañarme? Me informaron que habías fallecido. Fue un acto despiadado e inhumano. No imaginas el dolor que pasé, las lágrimas que derramé pensando en ti». Carlos avanzó un paso, intentando tocar el brazo de Federico. «Lo entiendo, Federico, y lamento profundamente lo que hice. Estaba atemorizado por lo que podría sucederle a Marta y al pequeño. Creí que estaba haciendo lo correcto para protegerlos, pero ahora reconozco el grave error que cometí». Selene, que había guardado silencio hasta ese momento, finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de papá? ¿Por qué tuve que crecer sin conocer la verdad sobre él?». Marta, entre sollozos, buscaba las palabras adecuadas para responder. «Tenía miedo, Selene. Desde que naciste, mi prioridad era protegerte. A medida que pasaba el tiempo, se volvía más difícil revelar la verdad. No sabía cómo explicarte todo lo que había ocurrido». Federico respiró profundamente, esforzándose por contener la mezcla de ira y dolor que lo embargaba. «Necesitamos tiempo para asimilar todo esto, pero de una cosa estoy seguro. Quiero conocer toda la verdad y estar en la vida de Selene, recuperar el tiempo que hemos perdido». Marta asintió con la cabeza, las lágrimas aún surcando su rostro. «Por supuesto, Federico, te lo debemos, a ti y a Selene. Os contaremos todo lo ocurrido». La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión. Todos se congregaron en la sala de estar de la casa de Marta, un espacio modesto adornado con recuerdos de una vida simple y acogedora, que parecía demasiado pequeño para la magnitud de las confesiones que estaban por venir. Carlos, cargado de un visible peso de culpa, se adelantó para hablar primero. «Federico, hay detalles importantes que debes conocer», empezó Carlos, con una voz que, aunque temblorosa,
denotaba resolución. Cuando Marta regresó durante las vacaciones, no solo trajo consigo recuerdos del pasado, venía embarazada y, para complicar las cosas, su madre estaba gravemente enferma en aquel momento. Necesitábamos que Marta estuviera con nosotros, y la noticia del embarazo nos pilló completamente desprevenidos. Federico observaba a Carlos con intensidad, su corazón abrumado por las revelaciones. ¿Y por qué optaron por ocultármelo? ¿Por qué me hicieron pensar que Marta había fallecido? Carlos inhaló profundamente, sus ojos brillantes por las lágrimas que amenazaban con caer. Tomé una decisión pensando que era lo mejor para todos nosotros. Marta tenía miedo. Creía que no podrías aceptar la situación y que vuestra vida en común se complicaría demasiado con un bebé en camino y la salud de su madre deteriorándose. Decidimos que lo más prudente era que ella permaneciera aquí, alejada de las complicaciones de la vida en la gran ciudad. Marta, al lado de su hija Selene, la agarraba de la mano con fuerza mientras las lágrimas le bañaban las mejillas. El miedo me consumía, reveló con la voz quebrada. Solo 24 años y ya embarazada, la noticia me aterrorizó. Temía tu reacción y mi padre me persuadió de que lo mejor sería permanecer aquí y construir un nuevo futuro. Con el tiempo, fingir mi muerte se convirtió en algo más sencillo que enfrentar nuestra realidad. Federico, abrumado, apenas podía creer lo que escuchaba. Así que has estado aquí todo este tiempo, criando a nuestra hija sin nunca revelarme la verdad. Hasta ese momento, Selene había guardado silencio, pero finalmente se armó de valor para hablar. Señor Rossi y Federico, crecí ignorando la identidad de mi padre. Mi madre me hablaba de él en cuentos y relatos, pero sin dar nunca un nombre. Lo único que sé de usted es lo que he descubierto por mi cuenta recientemente. Al escucharla, Federico contempló a Selene, con el corazón desgarrado al darse cuenta de que no había conocido a su propia hija. Selene, eres mi hija, declaró con la voz cargada de emoción, y he perdido todos estos años contigo por miedos que nunca debimos dejar que nos separaran. Conmovida, Selene asintió, mientras nuevas lágrimas le surcaban el rostro. También he perdido mucho, pero ahora podemos recuperar esos momentos perdidos. Tenemos la oportunidad de construir una familia. Marta apretó la mano de Selene más fuerte, mirando directamente a Federico. Por favor, perdóname, Federico. Creí que estaba haciendo lo correcto por Selene y por mí, pero me doy cuenta del error que cometí. Federico tomó una respiración profunda, tratando de calmar el torbellino de ira, tristeza y alivio que lo invadía. Necesito algo de tiempo para asimilar todo esto, pero quiero conocer a mi hija, formar parte de su vida y entender todo lo que ha pasado. Carlos, abrumado por la culpa, colocó una mano temblorosa en el hombro de Federico. Reconozco mis errores y no hay justificación para mis acciones. Solo espero que puedas perdonarme y que podamos avanzar. Federico asintió lentamente, procesando aún todas las confesiones. El camino hacia el perdón será largo, pero estoy dispuesto a recorrerlo. Quiero reparar mi relación con Marta y, sobre todo, con Selene. Con la verdad finalmente al descubierto, Federico, Marta y Selene emprendieron el arduo viaje hacia la reconciliación. Aunque las cicatrices del pasado aún dolían, la posibilidad de un futuro compartido, de convertirse en una verdadera familia, les ofrecía un rayo de esperanza. Las respuestas que tanto habían anhelado les causaban dolor, pero también prometían curación y renovación. Mientras el día se desvanecía en la propiedad de Marta, el ambiente se sumía en un silencio reflexivo tras las conmovedoras revelaciones. El ocaso bañaba el paisaje de suaves luces, pintando los campos y los árboles con tonos cálidos que invitaban a la calma y al recogimiento.
Carlos, consciente del cansancio emocional que todos sentían, hizo una propuesta. Federico, te invito a que te quedes esta noche. Creo que a todos nos beneficiaría tener algo más de tiempo para digerir lo sucedido y seguir hablando mañana. Federico, sintiéndose abrumado y necesitado de tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos, aceptó la invitación. Gracias, Carlos. Me quedaré. Una noche de descanso nos hará bien a todos. Marta había arreglado una habitación sencilla, pero cálida y cómoda para Federico, mientras que Selene, con su habitual energía, ayudaba a disponer la mesa para una cena ligera. Durante la comida, el ambiente fue tranquilo, con un silencio que no incomodaba. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Tras acabar, Federico se retiró a la habitación preparada para él, sintiendo cómo las emociones del día comenzaban a pesarle. Ya acostado, sus ojos se perdían en el techo, mientras su mente no paraba de repasar todo lo sucedido. Pensaba en Marta, esa mujer que había amado tan intensamente, y en todas las falsedades que los habían mantenido apartados durante tanto tiempo. También pensaba en Selene, la hija cuya vida se había desarrollado sin él, sin poder ser parte de su crecimiento. Había un dolor profundo, una sensación de pérdida que lo atravesaba, pero a la vez una extraña gratitud surgía por el hecho de al menos conocer finalmente la verdad. Sus pensamientos se desviaron hacia Carlos, cuya salud deteriorada era evidente. A pesar de los errores del pasado, ahora se encontraba claramente enfermo, y el lugar donde vivían, aunque sereno, no ofrecía muchas facilidades para tratar dolencias serias. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en su mente. «No puedo devolverles el daño con más daño», murmuró entre dientes. «Cometieron errores, sí, pero en su momento creyeron que hacían lo correcto. Yo tengo que actuar diferente, ser mejor. Debo darles la oportunidad de redimirse y construir algo nuevo». Con ese pensamiento firme, Federico finalmente logró conciliar el sueño, encontrando una paz efímera en medio de su tormento. Al amanecer, el silencio aún envolvía la residencia cuando Federico despertó. Tras un desayuno modesto, pero reconfortante, convocó a Marta, Selene y Carlos en el salón para discutir una idea que había estado considerando toda la noche. «He reflexionado mucho», inició, observando a cada uno serenamente. «Soy consciente de las heridas abiertas que necesitamos curar, pero estoy listo para proponerles un nuevo comienzo. Me gustaría que se mudaran conmigo a la gran casa». El rostro de Marta y Carlos reflejó sorpresa mientras Selene seguía la conversación atentamente. «Es un gesto muy noble», admitió Marta con lágrimas asomando en sus ojos. «Pero no queremos imponerte una carga». Federico negó con decisión. «No serán una carga», aseguró con voz firme. «Carlos, tu estado de salud requiere cuidados que solo en la ciudad podrías recibir. Marta, Selene, aquí encontrarán seguridad y estabilidad. Y lo más crucial es que será nuestra chance para recuperar el tiempo perdido y reconstruir lo que perdimos». Carlos, visiblemente emocionado, asintió lentamente. «He errado mucho, Federico. No puedo revertir lo sucedido, pero estoy verdaderamente agradecido por esta segunda oportunidad que nos das para redimirnos». Selene, con una sonrisa, sintió un soplo de alivio y esperanza. «Gracias, Federico. Esto es un nuevo comienzo para nosotros, la familia que nunca logramos ser». Marta, secándose las lágrimas, cogió con dulzura la mano de Federico. «Agradecemos tu generosidad y tu capacidad de perdonar. Aceptamos tu propuesta con corazones llenos de agradecimiento». Así, con renovadas esperanzas y un horizonte claro, Federico, Marta, Selene y Carlos empezaron a diseñar su futuro en común. A pesar de que el camino prometía ser arduo y lleno de obstáculos,
Existía el optimismo de que podrían superar las sombras del pasado y construir un futuro radiante y lleno de afecto. La mudanza a la residencia de Federico se llevó a cabo de manera rápida y organizada. Federico se aseguró de que el traslado de Marta, Carlos y Selene fuera cómodo, facilitando un transporte adecuado desde su antiguo hogar hasta la metrópoli. Al llegar a la imponente mansión, la magnificencia del lugar impactó aún más a la familia de Marta. Los espacios amplios, el mobiliario distinguido y los jardines frondosos conformaban un escenario muy distinto al que habían conocido. Marta y Carlos se acomodaron en habitaciones cómodas en la planta baja, pensadas especialmente para las necesidades de Carlos, cuya salud se había visto mermada. Con firmeza en su decisión de ofrecer la mejor atención, Federico contrató a un médico personal para que supervisara la salud de Carlos y garantizara que recibiera el tratamiento adecuado. Selene fue acogida con gran afecto por el personal de la mansión, quienes ya la estimaban por su habilidad y dedicación en el cuidado de los jardines. No obstante, su rol había cambiado. Ya no era más una trabajadora, sino la hija de Federico. Este cambio de estatus le otorgó un nuevo conjunto de responsabilidades y libertades que Selene aceptó con gran entusiasmo. Sus primeros días en la mansión estuvieron marcados por un periodo de adaptación. Marta, tras superar el impacto inicial, empezó a encontrar su lugar en el nuevo entorno. Se dedicaba a cuidar de Carlos y a colaborar en la organización de la nueva dinámica familiar. La presencia constante de Federico introdujo una nueva dimensión a su relación, teñida de recuerdos y futuras posibilidades, mientras ambos trabajaban en reforzar los lazos que alguna vez se debilitaron. Carlos, pese a su salud delicada, se sentía consolado al saber que su hija y su nieta se encontraban seguras y bien atendidas. La atención médica que ahora recibía era notablemente mejor que cualquier tratamiento previo en su localidad anterior, y estaba profundamente agradecido por la magnanimidad de Federico. En cuanto a Selene, descubrió en los extensos jardines de la mansión un oasis de felicidad y libertad. Liberada de las responsabilidades que conlleva ser empleada, cultivaba el jardín con un renovado placer. Sus manos expertas podaban, sembraban y cuidaban las plantas con el amor de siempre, pero ahora bajo un nuevo prisma, como miembro pleno de la familia. Mientras Federico observaba a Selene entregarse con pasión a su trabajo en el jardín, no podía evitar sentir un profundo orgullo. Ver a su hija disfrutando y dedicada a lo que verdaderamente amaba le proporcionaba una sensación de tranquilidad y alegría que había echado en falta durante mucho tiempo. Federico paseaba por los jardines con Selene, dialogando sobre las distintas especies de plantas y evocando recuerdos antiguos. Las cenas en familia se habían transformado en uno de los momentos más preciados del día. Alrededor de la mesa compartían anécdotas, risas y a veces lágrimas, mientras rememoraban el pasado y trazaban planes para el futuro. Federico y Marta, aún navegando las complicaciones de sus emociones, hallaban solaz en la compañía mutua. Selene, al presenciar la reconexión de sus padres, experimentaba una sensación de plenitud y esperanza más intensa que nunca. La renovada dinámica familiar presentaba desafíos, pero también abría puertas a nuevas posibilidades de crecimiento y cercanía. Federico se dedicaba con esmero a integrarse más en la vida de Selene, intentando compensar el tiempo perdido. Le impartía lecciones sobre negocios y liderazgo, preparándola para un futuro lleno de oportunidades. Marta, por su lado, redescubría su fortaleza e independencia, contribuyendo significativamente a la armonía del hogar. Carlos, aunque limitado físicamente, se veía envuelto en un entorno de amor y atención.
pasaba largas horas charlando con Selene sobre horticultura y su vida en el campo, fortaleciendo así su relación con su nieta. Con el transcurso de los meses, la mansión se fue convirtiendo en un hogar cálido para todos. Los jardines prosperaban bajo el cuidado experto de Selene, simbolizando la nueva vida y esperanza que habían sembrado. La familia, unida por las circunstancias y un amor redescubierto, enfrentaba cada nuevo día con valentía y resolución. La relación entre Federico y Marta también florecía. Las pláticas en el jardín, los momentos compartidos durante las cenas y los recuerdos evocados habían rejuvenecido un amor que nunca se había extinguido del todo. Federico, quien durante años había guardado un dolor silencioso, comenzaba a abrir su corazón de nuevo. Marta, con el corazón aliviado, valoraba profundamente esta segunda oportunidad que la vida les brindaba. Cada interacción, cada palabra compartida con Federico, se convertía en un escalón hacia la sanación, redescubriendo el afecto y la comprensión que en el pasado habían cultivado, pero ahora enriquecido por las lecciones de la vida. Los crepúsculos los encontraban a menudo paseando por los jardines, lugar de sus charlas sobre esperanzas y proyectos conjuntos y sobre lo mucho que admiraban a Selene. Estos instantes estaban impregnados de una dulzura reparadora que iba cerrando las cicatrices de antiguas desventuras. La mansión, antaño refugio de la soledad de Federico, vibraba ahora con el calor y la alegría de un hogar restituido. Cada esquina del hogar y cada flor del jardín era testimonio del cambio que había surgido gracias al amor y al perdón. Los meses que siguieron marcaron una época de crecimiento y consolidación para todos. La relación entre Federico y Selene florecía, forjando un vínculo auténtico y profundo de padre e hija. Federico se dedicaba a redimir los momentos no vividos, mientras que Selene, con generosidad en su corazón, recibía el cariño y el soporte de su padre. Federico descubría la felicidad en las pequeñas vivencias que compartía con Selene. Pasaban largas tardes en el verdor del jardín, donde Selene le revelaba a Federico el misterioso mundo de la botánica. A cambio, Federico le impartía lecciones sobre la vida y los entresijos del mundo empresarial, equipándola para un futuro brillante. Estos momentos no solo reforzaban su relación, sino que fomentaban un entorno de aprendizaje recíproco y admiración mutua. Cada jornada se teñía de alegría y crecimiento personal. Carlos, por su parte, mostraba una recuperación paulatina, apoyado por tratamientos médicos y el incesante amor de su entorno. Marta, redescubriéndose a sí misma, se envolvía en una nueva aura de confianza y alegría. La mansión se transformaba en un refugio de vida y cariño, un espejo del amor y la serenidad que florecía entre sus paredes. El cumpleaños de Marta se aproximaba, una fecha que solía despertar en Federico sentimientos encontrados. Sin embargo, este año, decidido a marcar un nuevo comienzo, planeaba hacer de este día una celebración memorable. Con meticulosa atención a cada detalle, Federico preparó una jornada extraordinaria para Marta. El amanecer de su cumpleaños despuntó con un desayuno al aire libre, rodeados de las flores que Selene cuidaba con esmero. Federico, con emoción palpable, contemplaba a Marta disfrutando entre risas y charlas con Selene y Carlos. Posteriormente, Selene invitó a Marta a seguirle hacia un rincón particular del jardín, un espacio que había sido cuidadosamente arreglado para este día especial. Avanzaron juntas hacia un encantador cenador que Selene había adornado con flores recién cortadas y delicadas luces tenues. Al llegar, Federico se detuvo y, tomando las manos de Marta entre las suyas, la miró con ojos cargados de amor y firmeza. «Marta, este sitio y este instante son completamente para ti», dijo Federico, con voz que temblaba por la emoción. «A lo largo de estos años no hubo un solo día en que no pensara en ti
y ahora que finalmente estamos juntos otra vez, deseo compartir contigo cada día que me reste. Federico se puso de rodillas y extrajo de su bolsillo un estuche de terciopelo. Al abrirlo, se reveló un anillo elegante, adornado con pequeñas gemas que centelleaban bajo los rayos del sol. Marta, ¿aceptarías casarte conmigo y permitirme ser el esposo y padre que siempre aspiré a ser? Las lágrimas surcaban el rostro de Marta mientras miraba a Federico, embargada por una ola de alegría, sorpresa y un amor profundo. Sí, Federico, acepto con todo mi corazón. El jardín resonó con aplausos y carcajadas cuando Selene y Carlos, que habían observado la escena desde cierta distancia, se acercaron para abrazar a la pareja. Fue un instante de alegría plena y realización para todos. La propuesta de matrimonio no solo reafirmaba el amor renacido entre Federico y Marta, sino que también sellaba la promesa de un futuro compartido como familia. Meses más tarde, Federico y Marta celebraron su unión en una ceremonia íntima, rodeados solo por sus familiares y amigos más cercanos. El evento, aunque sencillo, estaba cargado de profundidad y emoción. El jardín, maravillosamente transformado bajo la mano de Selene, fue el escenario perfecto para el evento. Las flores, escogidas y dispuestas con esmero, tejían un escenario de belleza natural y paz, reflejando la armonía y el amor que la pareja compartía. Federico, vestido con un traje elegante, esperaba impaciente, mientras Marta, espléndida en un vestido sencillo pero sofisticado, avanzaba hacia el altar de la mano de Carlos y Selene. La ceremonia se llenó de votos profundos y cargados de emoción que sellaron el compromiso y amor que ambos se profesaban. La celebración se llevó a cabo en el gran salón de la mansión, inundado de risas, música y celebración. Amigos y familiares festejaron la unión de la pareja, brindando por un amor renovado y por la nueva vida que juntos habían empezado a construir. Día a día, el vínculo entre Federico y Marta se fortalecía. Compartían sueños, enfrentaban retos y tejían una existencia colmada de amor y propósitos compartidos. Selene, al ver a sus padres juntos y radiantes de felicidad, se sentía integrante de algo más grande, una familia cimentada en el amor y la tenacidad. La vida en la mansión era ahora un testimonio vibrante de que, más allá de las adversidades del pasado, el amor y el compromiso podían obrar maravillas y curar heridas. Federico, Marta, Selene y Carlos disfrutaban de un hogar donde cada nuevo día era una celebración del amor, la unión y la esperanza de lo que estaba por venir. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. No olvides darle like y comentar qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.